El órgano, pasado, presente y futuro. Todo lo relacionado con la historia del instrumento, su organografía y organología. El órgano, el rey de los instrumentos. Sean ustedes bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por estar en este primer programa respecto a el órgano presente, pasado y futuro, que fue precisamente el título de mi tesis para recibirme como musicólogo y bueno, organista además desde hace muchos años. Ya de alguna manera me he retirado de la vida activa como organista, del concertismo me retiré hace más de 12 años, pero este programa es precisamente para las nuevas generaciones de organistas y no organistas, para la gente que le guste esta música tan preciada, tan maravillosa, que como dice la entrada del programa, que es la tocatina de Ramón Noble, ejecutada magistralmente por el maestro que ya goza de la gloria de Dios, el maestro Alfonso Vega Núñez, quien fue precisamente padrino de graduación de mi generación como bachiller en música. Bueno, pues de alguna manera el trabajo que yo realizo como tesis pues ya fue pensando o fue sido pensado para los organistas, para quienes nos gustan esto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de hace bastantes años, hacia 1998 todavía, no hay en México, no había un manual de órgano ni de organografía. Algo hizo el maestro Miguel Bernal Jiménez en su estudio de pedal. Después estudias el famoso Schneider para los ejercicios de pedalier, pero realmente los libros que llegaban o que tenían los maestros que nos daban clases, entre ellos el maestro Roberto Oropeza Licona, que ahorita radica allá en Morelia, quien fue mi maestro, a quien le mando saludos. Bueno, pues nos traducían en la clase de organografía, que por lo regular se llevaba nada más un año de organografía, cuando el estudio de la composición del órgano y su organología, o sea, cómo es identificado dentro de la familia de los instrumentos, pues no había. Entonces nos traducían de manuales que sí había en Italia. Cuando yo hago esta tesis tengo que consultar libros en alemán, en italiano, en español ibérico y en francés, porque si ustedes saben, de los órganos más hermosos que existen en este planeta son los franceses, muchos de ellos hechos por el gran artífice organero Aristide Cavallecol, de muy alta calidad los órganos. Entonces, este programa es precisamente para el estudio del órgano, de su historia, de su organografía, ya que, les digo, en México yo no he visto ningún otro manual de órgano y organografía, y precisamente el trabajo que yo realizo, que hasta se publica engargolado, porque realmente es un vademecum, es un documento que quiere decir en latín va conmigo. Bueno, pues es este que está agotado, se vendió en Sala Berkham, se vendió en el conservatorio, ¿no? Sí, en el conservatorio, ya no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Y bueno, hoy en día, pues si lo quieren adquirir, sería en copia, porque bueno, la producción. Este es el órgano de la iglesia de Santa Cecilia en Francia. Un órgano monumental, un órgano maravilloso, pero también dentro de la pedagogía, dentro de ver las necesidades de los organistas, junto con ese trabajo también que se vendía también en lo que hoy, la Escuela de Música, lo que hoy es la Facultad de Música de la UNAM, también en esa tienda
pequeñita pero muy bien surtida, se vendía que también es de mi autoría, lo que es el Ave María en todos los tonos, o sea, pero en todos los tonos estamos hablando cromáticamente: do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido o si bemol, que es el tono original, y si natural. Entonces está en los 12 tonos, pero en la estructura que yo hago de este libro, que también ya está agotado, pero se puede, si a ustedes les interesa cualquiera de los materiales que aquí exponga, bueno, pues me mandan un correo al correo de enlace que va a aparecer aquí abajo en el cuadro de diálogo, y con mucho gusto, obviamente todo va a tener un costo. ¿Por qué? Porque son materiales que cuesta el volverlos a hacer, no hay ahorita una reimpresión, y además vamos a ser claros, si no eres organista o si no eres amante de la música, así como la historia, porque tengo un programa con hermano que es La Historia No Contada, llevo ya más de 200, ya voy para 250 programas en 2 años y cacho, y bueno, me han felicitado, me han dicho que si son tan buenos los programas, ¿por qué tan pocos suscriptores? Bueno, pues porque la historia no les importa. Y este programa, así como el de historia, pues es muy específico, muy especializado en el tema. Bueno, pues fíjense bien, el librito del Ave María que les acabo de mostrar, que también es un engargolado, que está en todos los tonos, en el prólogo donde está la instrucción, pues yo ahí menciono que está la particella, o sea, la clave de sol, la línea de clave de sol, y están los cifrados. ¿Por qué el cifrado internacional y no clave de fa? Porque no muchos de los organistas, y más de los de hoy en día, que se dedican a su servicio en la iglesia, por falta de formación, porque lo toman como hobby, porque son, y con todo respeto lo digo, son músicos de oído, o sea, tocan de oreja, y algunos son muy buenos, pues no leen clave de fa, mucho menos clave de fa en cuarta, en tercera, y mucho menos clave de do en primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, pues lo hice pensado con el cifrado internacional para que precisamente, como lo digo, la línea melódica, la melodía la puede llevar, por ejemplo, un violín, si te toca tocar con violines, y tú vas haciendo precisamente en figura de seisillos, vas haciendo el acompañamiento conforme al acorde que te pone el cifrado internacional. Y así está este libro de do a si mayor, cromáticamente, pasando por sus alteraciones, aprendiéndose las alteraciones. Después, cuando funcionó y servía a la Comisión de Música Sacra del Arzobispado de México, me tocó ser asesor y prácticamente casi subdirector de ello. Me toca la quinta visita, sobre todo ya en ese aspecto, la organización. Yo fui asesor musical de logística en la quinta visita papal. Entonces me toca a mí acreditar ante el Estado Mayor Presidencial al coro y a la orquesta, y era la única persona que tenía esa mención que se llama ad libero, que quiere decir de movimiento libre, porque no te podías mover por ningún lado, y más estando ya el Papa ahí en la Basílica. Bueno, pues yo era el que de alguna manera, hasta poder llevar a alguien que estaba en el servicio, por ejemplo el organista en aquel entonces, Alex Méndez, cuando dicen que el Papa está próximo a la Basílica, me dice: oye, llévame al baño, y yo en broma le digo: pues ¿qué no puedes ir solo? Me dice: no, es que los del Estado Mayor no me dejan pasar, si no es que tú me acompañes. Bueno, pues así se manejaron las cosas, y aparte de ello, creo que el platicarles yo mis experiencias, tanto muy buenas como también malas que existe, no por tirarle a los curas, ni tirarle a la iglesia, ni mucho menos, ¿no? Ante todo mi respeto, pero estamos viviendo, o están viviendo los organistas que hoy todavía están en funciones. Yo llego a tocar cuando me llaman, cuando me invitan, con mucho gusto, pero ya no es lo que fue antes o lo que nos tocó vivir.
a los que somos ya viejitos, que tenemos alguna edad ya, donde el organista en los pueblos, por ejemplo, tenía el mismo nivel de respeto y de lugar que el doctor, que el maestro de escuela, que el señor cura, que estaban siempre junto al presidente municipal o al alcalde por la importancia. Muchas veces me tocó escuchar cuando me veían que decían, es el que toca el órgano. Alguna vez me regresé y le dije, disculpe señor, a esa persona como a mí que me acaba de decir, es el que toca el órgano, se le llama maestro organista. Es que no sabía. Bueno, entonces, si eres bolero, pues es el bolero, ¿no? Y si haces boleros de románticos y de canciones, eres bolerista o si los cantas, ¿no? O sea, cada cosa, cada oficio, cada profesión tiene su nombre. Pero muchas veces lo quieren hacer despectivo. Algunas veces hasta te llegan a decir, es el monje loco, ¿no? O tócate la del monje loco, o sea, la tocata y fuga en re menor de Bach, porque esa salía antes en series antiguas. O hay curas de la escuela antigua, ya algunos se han jubilado, a Dios gracias, otros pues desgraciadamente se han muerto, pero que usando los órganos Hammond, que es lo que está en servicio hoy en día en la mayoría de las iglesias, es muy raro que una iglesia tenga hoy en día en México órgano tubular, y si lo tienen, no le dan el mantenimiento, o compran un electrónico, o el electromecánico como es el Hammond, pues de alguna manera no les gusta que uses el trémolo, el vibrato, que el vibrato se toca o se ejecuta cuando es el pueblo es el que canta, esa es la indicación al pueblo que es con lo que tiene cuando tiene que cantar o repetir la estrofa de algún canto litúrgico. Bueno, pues de alguna manera eso es lo que marca, y muchas veces a mí me dijeron, no uses tanto el vibrato porque parece que es una película del santo. Pues sí, ciertamente en las películas entre los años 65 y 75, esas películas del cine, vamos ya no a hablar de ficheras, sino del cine mexicano, que utilizaban el organito para hacer efectos, que es una remembranza de los primeros órganos de teatro y todo esto, bueno, pues que porque se oía como película del santo, con el vibrato. Bueno, hasta los órganos tubulares tienen tremolante, entonces tienen el trémolo que hace oscilar precisamente una parte del fuelle de donde está saliendo todo lo que es el viento. Bueno, pues sale entrepartido o ondulado, pues vamos a decirlo así, por la columna de viento, y eso es lo que hace el guau, 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 que algunas veces, y ese se llega a regular, tanto en los Hammond no, sí hay diferentes esquemas, C1, C2, C3, C4 y el B1, B2, B3 y B4 del esquema rotatorio de lo que es el vibrato en los órganos Hammond. Hay otros que no, hay otros que son de palanquita, por ejemplo hay también Yamaha Electron que están en servicio en algunas iglesias, que son espinetas, son órganos que eran para casa, o sea, tienen el teclado desfasado. Un Hammond, a no ser de que sea una espineta, va a tener el teclado desfasado. Un órgano serio o de concierto, vamos a decirlo así, es el que tiene los dos manuales, los dos teclados, uno arriba del otro y no desfasado. Entonces el desfasado es el que va a llevar la melodía, y el que queda abajo, bueno, se va a llamar upper, el de arriba lower, el de abajo. Vamos aquí a aprender diferentes técnicas, diferentes idiomas. Y bueno, por ejemplo, en el manual que hice, cuando les comento, se daban los cursos de verano de música sagrada para organistas, cantantes y instrumentistas, todo aquel de la comisión. Bueno, pues de alguna manera yo proporcionaba los materiales. Después hubo dos cursos muy buenos, cuando ya la curia, la Comisión de Música Sacra cambia y pierde pues todos los ideales o valores principales. Bueno, pues de alguna manera aquí les enseño lo que es el sistema mecánico de un órgano de tubos. Esto viene en este manual que hice precisamente para los cursos que se hicieron en Santo Domingo de Guzmán, Mixcoac, también ya hace
bastantes años con mucho éxito. Fue la contra de los cursos de la curia, que de plano pues nomás no era para matar el tiempo. Acá pues se tomaron muy en serio las cosas. ¿Y por qué hago este programa? Porque aparte de que las nuevas generaciones no llevan más que 6 meses por lo mucho de organografía, muchas veces el mismo organista, el novel organista, no sabe, o el que está estudiando y está tocando en una iglesia pues para pagar sus estudios, no tiene una formación completa, no tiene una formación como la que a lo mejor uno llevó. Y toda mi vida, desde que empecé a estudiar el órgano, desde los prácticamente 11 años, me di a la tarea por investigar, por tener precisamente documentales del órgano. Hoy en día ya hay muchos en YouTube, pero si ustedes se fijan, son antiguos, la mayoría son antiguos, y hay algunos que hablan de órganos históricos locales, sobre todo de España, pero de alguna manera, ahora, organografía nueva, hay muy poca. Libros de organografía en México, pues el que nada más les acabo de enseñar, donde hablo de todos los diferentes tipos de órgano que existen, el órgano español. No todos los órganos son iguales, no todos los registros son iguales. El órgano español, el órgano ibérico, o sea, es ese, el órgano flamenco, el órgano francés, el órgano italiano, la herencia del órgano ibérico, que son, por ejemplo, las trompetas de batalla, las famosas shamad, que son herencias de las trompetas árabes. Todo esto que de alguna manera pues los nobles organistas no conocen. Y bueno, dentro de este pequeño manualito que es Apuntes breves de organografía para organistas, este nada más estaba a la venta en los cursos, y de los libros, de todo lo que tengo en la biblioteca musical organística de aquí del Archivo Musical Ricardo Trillanes, pues por ejemplo, así como el Ave María, hay grandes piezas de los grandes clásicos en clave de fa, clave de sol, pero también trae el cifrado. ¿Y qué creen? Ya son arreglos hechos en reducción para, porque al final, por ejemplo, al final de la misa, ¿qué es lo que puedes tocar? Sepan ustedes que el canto final en la misa no es obligatorio, no es como el introito, que es obligatorio el canto de entrada. El canto final puede ser una alabanza a María o puede ser una pieza organística. Bueno, pues si tú tocas la tocata y fuga, o tocas un pedacito de la tocata, o tocas un pedacito de la fuga, porque tocar toda la tocata y fuga, por muy virtuoso que seas, la tocata y fuga de Bach en re menor, te lleva poco más o menos de 9 a 10 minutos. Y si es el inter entre una misa y la otra, sigues tocando y el otro cura te entra o la otra misa entra. Entonces tuve yo que aprender a hacer reducciones de la tocata de la Quinta Sinfonía de Vidor, de la tocata y fuga en re menor, pero encuentro en Estados Unidos estos libros que a lo mejor muchos organistas ortodoxos, por decirlo así, y no que uno no lo sea, pero no todos han tenido la misma oportunidad de estudio. Yo en la música soy egresado del desaparecido Instituto de Música, Liturgia y Arte Cardenal Miranda, a quien dirigía el padre, también en paz descanse, Javier González de Tezcucano. Antiguamente el instituto era la Escuela de Música Sacra, la Escuela Superior de Música Sagrada del Distrito Federal. Cuando llega el padre Javier y el cardenal Miranda le encomienda precisamente, el padre Javier músico, gran director de orquesta, coro y orquesta, músico muy completo, bueno, pues con la filial del Instituto Pontificio de Música Sagrada en Roma, hagan de cuenta que el cardenal Miranda, el instituto, que él después lo va a bautizar en honor del cardenal Miranda, que también era un hombre sabio, un hombre músico, era la escuela de más prestigio en México. La segunda que le seguía en prestigio o en su localidad era la Escuela Superior de Música Sagrada de Guadalajara, que dirigía el padre Ernesto Estrella, que seguramente ya debe haber fallecido. Y después de ahí,
se daban un pique entre Las Rosas, el Conservatorio de Las Rosas de Morelia, que es el más antiguo de América Latina, desde el siglo XVIII, y bueno, algo que era la bandera del conservatorio, pues es que había tenido a Romano Picuti como director de los Niños Cantores de Morelia, a Miguel Bernal Jiménez, a Roberto López Alicona como organista acompañante, al maestro precisamente Alfonso Vega Núñez, y a muchísimos otros más, pero entre ellos el principal era Miguel Bernal Jiménez. El maestro Miguel Bernal Jiménez, que Radio Universidad, cuando, no sé si hoy en día, pero muchos años abría sus transmisiones con el concertino de Bernal, el concierto para órgano y orquesta, que tiene 3 movimientos. El primero es el Mester de Juglares, y bueno, pues uno de los más grandes organistas de México que también estudió allá en Roma, en el Pontificio, y que le dio renombre a nuestro país, pues fue el maestro Miguel Bernal Jiménez. El maestro Vega Núñez, si mal no recuerdo, fue alumno de él o algo pasó por ahí, pero bueno, el maestro Vega Núñez, el maestro Bernal Jiménez fue el maestro de muchos de los grandes que ya hoy en día se nos fueron, y de alguna manera, pues los que heredamos toda esa sabiduría, como las masterclass, las 2 masterclass únicas que hubieron en Morelia, por el maestro, el mejor organista francés del momento y diseñador de órganos, el maestro Jean Guillou, que tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo y de que me diera precisamente clases en esa masterclass en Morelia, y que después nos escribíamos, yo le escribía, y él es el que facilita para la tesis las fotografías, los documentos, me los manda desde Francia. La que fue su esposa, Susan, hablaba bien el español, maestra de la Sorbona, allá en París. Y bueno, el manual que yo les presento, obviamente lo tuve que modificar, que allá en Morelia, cuando se dan cuenta del manual, me lo quieren plagiar. Yo casi esa vez tuve que salir huyendo de Morelia porque ya hasta me habían citado en un lugar que querían conocer mi manual, pero ese lugar donde me citaban pues era una calle empedrada y muy fea. No había las salidas a avenidas grandes, estaban muy distantes de en medio donde me habían citado. Bueno, pues sin más, es el preámbulo a este programa que espero sea de su agrado. La pieza con la que inicio precisamente y con la que termino es la tocatina del maestro Ramón Noble, otro gran músico mexicano que escribió para coro, hizo muchos arreglos para coro, orquesta y sobre todo para órgano, y la ejecuta magistralmente en el órgano monumental de la Catedral de Morelia el maestro Alfonso Vega Núñez. Esa será nuestra música de entrada y de salida en estos programas del órgano pasado, presente y futuro. Y bueno, aquí en el manual de partituras para organistas, donde les enseñé el esquema de un órgano tubular, vamos a hablar rápidamente del órgano y su origen, y posteriormente seguiremos hablando de la historia del órgano, que tiene más de 200 años antes de Cristo. Dice: el órgano y su origen es el instrumento más antiguo de los instrumentos de teclado del que se tiene noticia. Hacia el año 246 antes de Cristo, Ctesibios de Alejandría inventó el hidráulis, el primer órgano conocido, instrumento derivado de la flauta de pan, de esa de la que traen luego los afiladores o los pastorcitos, o Sanfir, artista que tocaba mucho esa flauta de pan, que eran diferentes tubitos de carrizo de diferentes tamaños, por un eje enlazados por su centro, y después venía la boquilla de mayor a menor en diámetro, eran las notas, igual que en un órgano tubular. Y de este hidráulis nos ha quedado testimonios escritos como el de Herón de Alejandría o el de Vitruvio, que en el siglo I antes de Cristo describió su obra de arquitectura o de architartura, un instrumento ligeramente más evolucionado que su primitivo progenitor musical.
Este instrumento, al que los griegos llaman hidraulicón, y los hebreos, que tenían uno inmenso instalado en el segundo templo de Magrefa, fue introducido en Roma, en la Roma imperial, por el emperador Nerón, que había tomado contacto con el órgano en Grecia, donde aprendió a tocarlo con no poca destreza. Con el traslado de la capitalidad del imperio hacia Constantinopla y la posterior caída del imperio de Occidente, el órgano desapareció de la faz de Europa, aunque prosiguió su evolución en el imperio bizantino, que lo convirtió en un instrumento oficial de la corte imperial. Sí, hay un dato muy interesante. En la locura de Nerón dice que cuando incendia Roma, pues su hidráulus era bastante, bueno, ya era el de Aarón de Alejandría, que ponían a hervir agua. Esa agua se conformaba en un bitoque, en un cilindro, y como antes se utilizaba unos émbolos para empujar el agua en el hidráulis de Ctesibios, y eso impulsaba el agua, y por el golpe de unas, dejaba abrir de unas teclas. Antes era de piedra, entonces se oía al unísono toda esa flauta, toda esa flautería, era como si tocaran todo el órgano, así hacer un split en el órgano, un crosster, aplastar todas las teclas, así se oía el hidráulus según esto. Pero el que tiene Nerón ya tiene llaves que precisamente eran a base de meter o sacar, o de presionar, y precisamente hace sonar el órgano, pero ya con la transmisión de vapor. Ya no era el aire ni por agua, sino se calentaba el agua, y ese vapor de agua, bueno, pues de alguna manera salía por los tubos una vez que le abrían la llave, y aprende a tocarlo bien, como dice aquí la historia. Y aparte de ello, que lo aprende a tocar, dice que abre todas las llaves en su frenesí, que quiere decir locura, cuando ve incendiarse Roma. Entonces dicen que en toda Roma se oía así ese pitido, ¿no? Porque no había una musicalidad, no había una nota por nota. Entonces ese pitido estruendoso se alcanza a oír desde el palacio del emperador Nerón, y él riéndose y tomando, y de alguna manera ensordecido también por el ruido. Y el instrumento de Aarón de Alejandría era precisamente una bola donde encuentra la propulsión a vapor, una bola de cobre llena de agua con dos salidas, una hagan de cuenta así, una arriba y una abajo. Esas salidas las ponía a la mitad para que en el centro le ponía fuego y el agua empezara a hervir, y entonces por el vapor por la presión en esa esfera hermética, más que por esos dos toberas de salida, pues empezaba a haber movimiento circular, porque el vapor por esas dos salidas pues buscaba la fuga, y es lo que aplican precisamente en el órgano que va a ser ya el de Herón de Alejandría, que también era de esa parte. Alejandría, en la parte Aspendia, de donde era Vitruvio y Ctesibios, en la parte norte de África. Ahí es donde ubicamos Alejandría. Bueno, amigos, amigas, es impresionante hablar de la historia del órgano. Les agradezco sus comentarios en el cuadro de diálogo, lo que necesiten en el correo que aquí va a aparecer también en el cuadro de diálogo, y me despido de ustedes esperando su presencia en una emisión más de este novel programa que se llama El Órgano, pasado, presente y futuro, su historia, su organografía, su organología y algunos otros datos más sobre la liturgia en México y la problemática para los organistas hoy en día en México. Gracias por el favor de su atención. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, esperando vernos en una otra emisión. Hasta la próxima.